Transferí $10,300 para ayudar a mi familia a arreglar el techo. Luego recibí una llamada de mi prima. Por cierto, no estás invitado a la inauguración de la casa. Es solo para familia cercana, agregó mi mamá. Algún día lo entenderás. Solo sonreí, congelé la cuenta de renovación y quité mi nombre de la hipoteca. Por la mañana tenía 42 llamadas perdidas y estaban afuera gritando por el intercomunicador. Pregunté, ¿qué día es la inauguración de la casa? Hubo una pausa del otro lado. La voz de mi prima Mía regresó más ligera, casi ensayada. Oh, no estás invitado. Es solo para parientes cercanos. Pensé que me estaba molestando. Incluso me reí un poco, pero ella no dijo nada más. Solo se quedó ahí en el silencio como si tuviera perfecto sentido. Entonces, como si lo hubieran ensayado, la voz de mi mamá flotó desde algún lugar detrás de ella. Algún día lo entenderás. No dije ni una palabra. Solo colgué la llamada. Ni siquiera se trataba de la fiesta. No realmente. Era el hecho de que habían estado llenándome el teléfono de llamadas durante semanas, rogándome ayuda, arrastrándome a otra crisis que yo no creé. Y una vez que les di lo que querían, otra vez, era desechable, un extraño útil, no familia. La casa fue comprada con una hipoteca 6 meses antes. Era vieja. Alguien más había vivido ahí y sabían que necesitaba trabajo. Pero Mía la quería, la llamaba encantadora. Mi mamá dijo que tenía buenos cimientos, y mi papá actuó como si hubieran tropezado con una oferta única en la vida. El problema era que el techo apenas se sostenía. En la primera tormenta, hubo goteras en el pasillo y el dormitorio de arriba. Luego el techo empezó a hundirse sobre el cuarto de lavado. Ahí fue cuando empezaron las súplicas. Dije que no. Al principio, les recordé que ya los había ayudado a calificar para la hipoteca al ser cofirmante. Solo eso debería haber sido suficiente, pero Mía no se rendiría. Mi mamá llamó llorando. Mi papá, quien casi nunca me pedía nada, dijo que estaban desesperados, que me pagarían, que lo pondrían por escrito. Solo necesitaban $10,300 para la reparación del techo, y entonces estarían bien. Les dije directamente, esta es la última vez. Lo decía en serio, y me aseguré de que lo escucharan. Pero consiguieron el dinero, me enviaron actualizaciones, actuaron agradecidos, y luego simplemente me cortaron como si fuera nada. Ni siquiera una silla en la fiesta. Eso fue lo que realmente me molestó. No solo se olvidaron, tomaron una decisión. Entonces, me conecté al portal de pagos del contratista, y congelé la cuenta. Cada dólar que transferí seguía intacto. Luego, fui más lejos. Llamé a la compañía hipotecaria y removí mi nombre. Podían cargarlo solos. Ya no me interesaba hacer la red de seguridad invisible. La mañana siguiente, desperté con 42 llamadas perdidas. Mía, mi mamá, mi papá, incluso algunos números que no reconocía. Mi teléfono se iluminó con mensajes que empezaron corteses, luego se convirtieron en pánico total. Para el mediodía, estaban afuera de mi edificio. Los observé desde mi ventana, 5 pisos arriba. Mi mamá estaba gritando por el intercomunicador, mi papá caminando de un lado a otro, Mía sentada en los escalones frontales como si todo esto fuera un malentendido. No bajé, ni siquiera contesté el timbre. Solo me quedé ahí sosteniendo mi café y me di cuenta de algo que probablemente debería haber sabido hace mucho tiempo. Esta familia solo te recuerda cuando te necesita y olvida rápido. Aparecieron de nuevo alrededor de las 7:00. Solo ellos dos esta vez. Ni siquiera tuve que preguntar quién era cuando sonó el timbre. Había algo sobre el ritmo, rápido, urgente, como si trataran de evitar rendirse. Los dejé subir sin decir nada. No gritaron, no demandas, no teatros. Solo entraron como si hubieran sido invitados. Mi papá caminaba de un lado a otro. Mi mamá se sentó como si se acomodara en una silla de consultorio médico. Fue incómodo por un minuto completo antes de que cualquiera de ellos hablara. Mi papá se aclaró la garganta. Si la cuenta del contratista está congelada, dijo, y tu nombre no está en la hipoteca, entonces mira, solo préstanos los $10,300 directamente. Por favor, te pagaremos. Podemos firmar algo. Lo dijo como si estuviera ofreciendo un trato justo. Mi mamá agregó, ¿quieres hacer las cosas oficialmente? Bien, hagámoslo. Escribiremos un contrato. No respondí de inmediato. Solo me quedé ahí mirándolos, pensando en qué tan rápido habían cambiado las cosas. Una semana atrás, actuaban como si fuera un extraño que no merecía una invitación a su gran celebración. Ahora trataban de verse responsables, honestos. Habría sido más fácil decir que no, se habría sentido mejor, pero también sabía lo que pasaría después. Si no podían conseguir el dinero, el techo no se arreglaría. Empezarían a perder pagos de hipoteca. La casa empezaría a desmoronarse. Eventualmente, vendrían tocando con maletas e historias pidiendo quedarse en mi lugar por unas semanas. Eso no iba a pasar. Entonces, dije que sí. No porque confiara en ellos, sino porque quería controlar lo que vendría después. Les dije que transferiría el dinero bajo una condición, acuerdo por escrito firmado por ambos, y quería que fuera revisado por alguien neutral. Se veían sorprendidos, pero asintieron. Aceptaron demasiado fácilmente, lo que me hizo aún más sospechoso. Pero 2 días después, nos sentamos en mi sala y firmamos un contrato simple. Me pagarían en cuotas mensuales empezando 60 días después de que el dinero llegara a su cuenta. El contratista fue pagado el mismo día. Las reparaciones empezaron una semana después. Las cosas estuvieron tranquilas después de eso. No cálidas, no tensas, solo tranquilas. Mis padres no llamaban a menos que tuvieran que hacerlo. Mía desapareció completamente. Vi algunas fotos en línea de ella haciendo pequeñas reuniones en el patio bajo el nuevo techo, sonriendo con vecinos como si nada hubiera pasado, sin mención de mí. Entonces, un fin de semana, mi tío Mark vino a la ciudad. Es el hermano de mi mamá, mayor por 10 años, nunca se casó y nunca realmente involucrado en dramas familiares. Tiene
esta manera de observar a la gente. No habla mucho, solo escucha, y siempre sientes como si estuviera 2 pasos adelante de la conversación. Pasó por su casa para ver las renovaciones. Le dieron el tour completo. Tejas nuevas, canaletas limpias, drywall fresco en el pasillo de arriba. Dijo que mi mamá le ofreció un sándwich de queso a la parrilla y sopa de tomate, y estaban charlando como si todo fuera perfecto. Lo que no sabían era que él no estaba en el baño cuando pensaron que estaba. Estaba parado en el pasillo justo fuera de vista. Ahí fue cuando los escuchó. Mi papá preguntó si ya los había molestado sobre el contrato. Mi mamá se rió y dijo, Oscar todavía piensa que le vamos a pagar. Déjalo. Él nos debe más que eso por todo lo que hemos hecho por él. Luego dijo, se le pasará. Siempre se le pasa. Mi tío no entró de inmediato. Solo se quedó ahí escuchando, tratando de decidir si debería interrumpir o dejarlos seguir hablando. Eventualmente, entró como si nada hubiera pasado y se sentó a terminar el almuerzo. Al día siguiente, me llamó y preguntó si podíamos vernos. Dijo que tenía algo importante de qué hablar. Nos encontramos en este pequeño restaurante fuera de la autopista. Se sentó frente a mí con las manos dobladas sobre la mesa y me contó todo, palabra por palabra, lo que había escuchado, lo que dijeron, el tono que usaron. No lo interrumpí, solo escuché. Cuando terminó, se recostó y dijo, ¿de qué dinero estaban hablando? Entonces le conté todo, los $10,300, el contrato, la promesa, la línea de tiempo. No dijo mucho después de eso, solo miró su café como si tratara de decidir si seguir bebiéndolo o tirarlo a la basura. No dormí esa noche, no por rabia, por claridad. Todo tenía sentido ahora. La cortesía falsa, la cooperación repentina, todo era teatro. Nunca tuvieron la intención de pagarme. Solo estaban esperando que yo olvidara, pero yo no olvido. Llamé a un abogado la mañana siguiente. Le entregué todo el archivo en una carpeta manila. El contrato, los estados de cuenta bancarios, mensajes confirmando la cantidad. Ni siquiera parpadeó cuando dije la cantidad. $10,300. Supongo que cuando manejas demandas familiares regularmente, nada te sorprende. Leyó todo cuidadosamente, asintiendo mientras pasaba las páginas. ¿Firmaron esto voluntariamente?, preguntó. Asentí. ¿Y no han pagado ni una sola cuota? ¿Ni siquiera una conversación al respecto?, dije. Se recostó en su silla. Está bien, les daremos una oportunidad de responder oficialmente, pero si no lo hacen, presentamos la demanda. Redactó una carta formal de demanda, limpia, precisa y cortés de la manera más amenazante. Delineaba los términos del contrato, su falta de pago, y les daba 15 días para responder o resolver el asunto. La enviamos tanto a la dirección de mis padres como a su correo electrónico. No les dije ni una palabra. Esperé. Pasaron 15 días. Nada. Ni siquiera un mensaje pretendiendo que apenas lo habían visto. Ni siquiera una llamada pasivo-agresiva de Mía, lo que honestamente me sorprendió. Entonces, presentamos en corte civil. La demanda pasó y los papeles legales fueron servidos. No me llamaron, no escribieron, pero 3 días después, levanté la vista de mi escritorio en el trabajo y vi a mi mamá parada en el lobby. Mi papá estaba detrás de ella sosteniendo su teléfono, probablemente grabando por si las cosas se ponían feas. Mi corazón se hundió, no por miedo, por pura vergüenza por ellos. Caminé hasta el vidrio y ni siquiera abrí la puerta. Solo articulé con los labios, no pueden estar aquí. Mi gerente caminó detrás de mí y preguntó si todo estaba bien. Dije, sí, y finalmente se fueron. Esa noche recibí la llamada de Mía. ¿Realmente presentaste la demanda? ¿En serio? ¿Oscar? ¿Estás demandando a tus propios padres por qué? ¿Un par de miles? Deberías estar avergonzado. Clic, sin respuesta. No me expliqué a personas que me veían como un cajero automático. Una semana después, recibí un correo de su abogado. Supongo que finalmente decidieron tomárselo en serio. Quería discutir una resolución. Su tono fue profesional, pero pude leer el subtexto. Querían que esto desapareciera y rápido. Mi abogado y yo nos reunimos con él virtualmente. Bailó alrededor del tema al principio. Luego finalmente dijo que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo si yo aceptaba retirar la demanda. Pregunté cuánto estaban ofreciendo. La mitad, dijo, $5,150. Me reí, ni siquiera porque fuera gracioso. Era el tipo de risa que simplemente se escapa, cansada y disgustada. Sin trato, dije. Cantidad completa más 2,000 por daños. Parpadeó. ¿2,000 por qué? Por el truco que jugaron, dije. Mintiendo, dándome largas y dejando claro que nunca planearon pagarme. Quieren que se vaya, pagan. Dijo que hablaría con ellos y nos respondería. Tomó otra semana, más silencio. Luego, de repente, un correo con un PDF de una confirmación de transferencia. $12,300. La cantidad completa, cada centavo. Se rindieron. Sin disculpa, sin mensaje, solo el dinero. Miré la pantalla por mucho tiempo. Debería haberme sentido reivindicado. Tal vez incluso aliviado, pero no lo hice. Todo lo que sentí fue este silencio pesado, como el tipo que tienes cuando una puerta se cierra detrás de ti y sabes que nunca se va a abrir de nuevo. Pensé que ese era el capítulo final, pero subestimé a Mía y no esperaba lo que Mark estaba a punto de hacer. No había hablado con Mark desde el restaurante. No llamó para decir que había escuchado que presenté la demanda. No mandó mensaje cuando el dinero llegó a mi cuenta, pero como una semana después me mandó un mensaje de la nada. Ven a la casa el domingo. Necesito hablar. Todos estarán ahí. Miré el mensaje por un rato. Todos no sonaba bien. Pregunté si esto era sobre la demanda. Solo respondió, es hora de aclarar las
las cosas. Casi no fui. No quería otra emboscada. Otro círculo de conferencias de culpa disfrazadas como reuniones familiares. Pero Mark había sido el único que fue honesto conmigo. El único que no había tratado de jugar en ambos lados. Le debía eso. Cuando llegué, su entrada estaba llena. El auto de Mia, mis padres, incluso el pequeño sedán plateado de mi tía. Estacioné en la calle y entré con la guardia completamente arriba. Todos ya estaban sentados en la sala. Mark estaba parado como si estuviera organizando algún tipo de intervención. Mi mamá no me miró. Mi papá apenas asintió. Mia sonrió burlonamente cuando me vio. Mark no perdió tiempo. No nos vamos de este cuarto, dijo, hasta que hablemos de lo que pasó y hasta que se hagan algunas disculpas. Mi mamá se burló. Mi papá se recostó como si se estuviera preparando para la batalla. Mia rodó los ojos tan fuerte que pensé que se desmayaría. Mark miró directamente a mis padres. Ustedes dos tomaron dinero de su hijo, le mintieron y se rieron a sus espaldas sobre nunca pagarle. Eso no es solo mala crianza, es vergonzoso. Nadie habló. Entonces mi mamá se levantó. Lo criamos, lo alimentamos, pagamos por todo. Está actuando como si fuéramos extraños, como si no le hubiéramos dado todo lo que teníamos. Mark no se inmutó. Esa no es una deuda que él debe para siempre. Mi mamá se volteó hacia mí. Tenías el dinero y en lugar de ayudarnos, hiciste una escena. Nos humillaste. ¿Qué tipo de hijo hace eso? No dije nada. No porque no tuviera una respuesta, porque era inútil. Lo vi en su cara. Realmente creía que le debía. No solo el dinero, mi silencio, mi paciencia, mi dignidad. Mark trató de traerlo de vuelta. Les pidió que se disculparan. Dijo que todos podíamos seguir adelante, empezar de nuevo. Mi papá cruzó los brazos. No necesitamos un hijo que nos trate como enemigos. Si quiere cortarnos, bien, pero no esperes que corramos detrás de él. Me levanté. Eso fue suficiente. Miré a Mark, le di un asentimiento y salí. Una semana después regresé, pero no para hablar. Traje a un amigo del trabajo conmigo. Esperó en el auto mientras toqué el timbre. Mi papá abrió la puerta, sorprendido. Le entregué las llaves del auto que le había dado hace 2 años. Le dije que lo considerara devuelto. Dije que era hora de que comprara el suyo. No dijo nada. Me fui caminando. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. No con Mia, no con mi mamá, no con mi papá, solo con Mark y a veces con mi tía. Los primeros días después de que devolví el auto, seguí esperando algún tipo de explosión. Una llamada telefónica, una confrontación, algo ruidoso y desordenado. Pero no llegó nada, ni siquiera un mensaje. El silencio fue más fuerte que cualquier pelea. Al principio, se sintió como si estuviera conteniendo la respiración, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Pero luego pasó una semana, luego otra, sin llamadas de mi mamá, sin disculpas falsas de mi papá, sin mensajes sarcásticos de Mia. Era como si me hubieran borrado completamente. O tal vez estaban esperando que me rindiera. No lo hice. En su lugar, empecé a dormir mejor, despertando sin ese peso en el pecho. El sentimiento que ni siquiera me di cuenta que había estado ahí por tanto tiempo, como si constantemente estuviera esperando que alguien en mi familia necesitara algo, me acusara de no hacer suficiente, o me recordara lo que debía. Ahora solo era yo. Mark me llamó ese fin de semana. No preguntó cómo estaba o si estaba bien. Solo dijo, se han quedado callados, ¿verdad? Dije, sí, se quedarán así, al menos hasta que necesiten algo de nuevo. Hablamos por un rato. Me contó sobre cómo después de que me fui esa noche, las cosas se pusieron feas. Mi papá dijo que estaba perdido, desagradecido. Mi mamá lloró, no porque se arrepintiera de algo, sino porque no podía creer que los humillaría así. Mia aparentemente estaba despotricando sobre cómo los hice ver estúpidos frente a toda la familia extendida. Ni una vez hablaron del dinero que robaron, solo de cómo reaccioné a eso. Mark no me defendió esa noche. Dijo que solo los dejó hablar hasta que se quedaron sin vapor. Luego se fue y no ha regresado desde. Mi tía, su esposa, les dijo directamente que se lo buscaron. Eso tampoco lo tomaron bien. Unos días después, recibí un sobre en el correo, sin dirección de remitente, sin nota, solo una foto. Era yo, mis padres y Mia tomada en una parrillada tal vez hace 10 años. Todos estábamos sonriendo como si nada hubiera estado mal. En la parte de atrás, en escritura familiar, decía, esto es lo que importa, recuerda quién eres. La sostuve en mi mano por mucho tiempo. No era una disculpa, era cebo, un recordatorio, una manera de decir que eras uno de nosotros. Todavía puedes serlo, solo deja esto ir. La rompí por la mitad y la tiré a la basura. La semana siguiente, un primo viejo con quien apenas hablaba me mandó mensaje en Facebook. Dijo que había escuchado sobre la situación y quería saber mi lado. No respondí. Luego, otro primo mandó mensaje. Dijo que había hablado con mi mamá y que tenía el corazón roto y que solo quería a su hijo de vuelta. Esa frase, solo quería a su hijo de vuelta, siguió sonando en mi cabeza. No se trataba de amor. Trataba de control. No me extrañaban. Extrañaban tener palanca. La mejor parte, mi cuenta bancaria también estaba tranquila, sin cargos sorpresa, sin emergencias familiares misteriosas, sin solicitudes de Venmo, solo quietud. Mark y yo nos encontramos para cenar unas noches después. Él pidió un bistec. Yo me quedé con pasta. No hablamos sobre la demanda o el auto, o la foto en el correo, pero mientras terminábamos levantó la vista de su plato y dijo, Mia no ha terminado. Pregunté qué quería decir. Todavía está hablando, dijo, tratando de reunir gente. Dice que arruinaste todo, que toda esta cosa nunca fue sobre dinero. Casi me reí, pero estaba serio. Dice que va a asegurarse de que la familia sepa quién eres realmente. Me recosté. Que lo haga. Asintió. Solo prepárate. No ha terminado de tirar golpes. Pagué la cena, no porque le debiera, sino porque quería, porque a diferencia de ellos, él no tomó mi amabilidad por debilidad, y a diferencia de ellos, se quedó. No tomó mucho tiempo, menos de una semana. Después de la cena con Mark, empecé a ser etiquetado en publicaciones aleatorias de Facebook. Viejos amigos de la familia
familia, gente que no había visto desde la preparatoria, de repente compartiendo citas vagas sobre lealtad y traición. Lo ignoré, pero luego llegó el mensaje de una chica que apenas recordaba de eventos de iglesia de la infancia. Oye, escuché lo que está pasando. ¿Realmente estás demandando a tus propios padres? No quiero juzgar, pero wow. No respondí. Las publicaciones siguieron llegando. Alguien compartió una foto de Mia y mis padres parados bajo el techo recién terminado con un título. Cuando la familia te da la espalda, todavía te mantienes fuerte, agradecido por el amor que no viene. Con precio, sutil, con clase. Mia estaba preparando el escenario para su actuación final. Ni siquiera necesité investigar para saber lo que estaba pasando. Quería pintarse como la hija leal, a mis padres como las víctimas, a mí como el forastero frío que dejó que el dinero arruinara a la familia. Lo que no se dio cuenta es que para entonces ya no me importaba, pero a Mark sí. Un domingo me invitó de nuevo. Esta vez, solo una cena tranquila con él y mi tía, sin sorpresas, sin audiencia. Cuando llegué, me mostró un chat grupal que Mia había empezado. Había metido a primos de ambos lados, algunos tíos, incluso algunas personas que técnicamente ni siquiera eran familia. Su primer mensaje fue un muro de texto acusándome de destruir a la familia con abogados y ultimátums. Afirmó que era inestable, amargado, que había amenazado a mis padres y manipulado a Mark. Mark no había dicho nada en el chat, solo lo dejó correr, pero ahora había terminado. Voy a poner un alto a esto, dijo. No por ti. Por mí. No me voy a quedar sentado mientras ella reescribe la historia. La semana siguiente, convocó una reunión familiar, pero esta fue diferente. Fue en su casa, sus reglas, y solo personas que aceptaran escuchar, realmente escuchar, fueron invitadas. No quería ir. Dijo que no tenía que hacerlo, pero lo hice. Nos sentamos en su sala de nuevo. Mi tía, dos primos, y un tío con quien no había hablado en años. Estaban todos ahí. Mis padres no aparecieron, tampoco Mia. Mark se paró y habló primero, calmado, directo. Les contó todo, el dinero, el contrato, las mentiras. Leyó partes del contrato en voz alta. Les dijo lo que mis padres habían dicho cuando pensaron que nadie estaba escuchando. No adornó, no dramatizó, solo lo puso todo ahí. Luego dijo algo que no esperaba. Me quedé parado por años mientras se apoyaban en Oscar como si fuera un ingreso extra. Lo vi, no hablé, pero no voy a dejar que Mia envenene a toda la familia, solo porque él finalmente dijo que no. Nadie defendió a mis padres. Nadie defendió a Mia. Un primo asintió lentamente. Otro dijo que no se sorprendía. El silencio que siguió fue la primera vez que sentí algo cercano al cierre. Me levanté, dije que no estaba ahí por simpatía o lados, solo la verdad. Y ahora que estaba afuera, había terminado de explicarme. Al salir, Mark me entregó un sobre pequeño. Dijo que no quería mencionarlo frente a todos. Adentro había una nota de su esposa y una tarjeta de regalo para comestibles. Algo pequeño, simbólico. Por todas las cenas que te perdiste porque estabas ocupado ayudando a todos los demás. Ahora es tu turno. Esa noche fui a casa y bloqueé todos los números excepto el suyo y el de mi tía. Lo que viniera después de mis padres o Mia ya no importaba. Podían gritar en su cámara de eco para siempre. Ya no estaba escuchando, pero la historia no terminó ahí. 3 meses después de cortar contacto, empecé a notar que las cosas se estaban desmoronando para ellos de maneras que no esperaba. Mark me contó que mis padres habían empezado a tener problemas para pagar la hipoteca. Sin mi nombre como cofirmante y sin mi historial crediticio respaldándolos, el banco había revisado los términos de su préstamo. Al parecer, cuando removí mi nombre de la hipoteca, también activé una cláusula que requería que recalificaran para el préstamo con solo sus ingresos. Con el sueldo de mi papá como único ingreso estable y las deudas acumuladas de las renovaciones, no pasaron la evaluación. El banco les dio 90 días para encontrar un cofirmante o refinanciar con otro prestamista. Mia, mientras tanto, había perdido su trabajo. Su campaña de difamación en redes sociales había llegado a oídos de su empleador cuando algunos familiares empezaron a comentar en publicaciones que podían ser rastreadas hasta su perfil profesional. Una investigación interna reveló que había estado usando tiempo de trabajo para manejar drama personal en línea. La despidieron por uso inapropiado de recursos de la compañía. Sin trabajo y sin el respaldo financiero que esperaba de mis padres, Mia se vio forzada a mudarse de vuelta con ellos. Pero la casa, que había sido su orgullo y alegría, ahora se estaba convirtiendo en una carga. Las reparaciones del techo habían revelado otros problemas estructurales que habían sido ocultados por el dueño anterior. El sistema eléctrico necesitaba una renovación completa. Las tuberías en el sótano tenían fugas menores que se habían convertido en un problema mayor durante el invierno. La calefacción central falló justo antes de las primeras nevadas. Cada problema requería miles de dólares que no tenían. Mark me contó que había ido a visitarlos una vez más, no por solidaridad, sino por curiosidad mórbida. Encontró la casa en un estado deplorable comparado con las fotos brillantes que Mia había publicado meses atrás. La pintura se estaba descascarando en varios lugares, había manchas de humedad en las paredes del sótano, y el césped que había sido perfectamente cuidado, ahora estaba descuidado y lleno de maleza. Mi mamá le había confesado a Mark que se sentían abandonados por la familia, y que no entendían por qué yo había sido tan cruel. Todavía no aceptaban responsabilidad por sus acciones. En su narrativa, yo era el villano que había destrozado a la familia por dinero. No mencionaron las mentiras, la traición, o el hecho de que habían planeado desde el principio no pagarme. Mi papá, según Mark, se había vuelto más
amargado. Hablaba constantemente sobre hijos desagradecidos y la juventud de hoy que no respeta a sus mayores. Había empezado a beber más, no hasta el punto de ser alcohólico, pero lo suficiente como para que su mal humor se intensificara. La ironía más grande era que ahora necesitaban mi ayuda más que nunca, pero su orgullo les impedía admitirlo. Mark dijo que podía ver en sus ojos que querían llamarme, especialmente cuando llegaban las facturas del banco o cuando algo más se rompía en la casa. Pero habían invertido tanto en la narrativa de que yo era el malo que no podían dar marcha atrás sin admitir que habían estado equivocados todo el tiempo. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Sin la constante sangría financiera de sus emergencias fabricadas, había podido ahorrar más dinero en esos pocos meses que en años anteriores. Había usado parte de los $12,300 que me pagaron para hacer un viaje que había estado posponiendo por años. 2 semanas en Europa. Fue durante ese viaje que recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la esposa de Mark. Su voz sonaba tensa. Oscar, necesito contarte algo. Mark está en el hospital. Mi corazón se detuvo. Mark había sido mi único aliado real en toda esta situación. ¿Qué pasó? Pregunté, ya calculando mentalmente cuánto costaría cambiar mi vuelo de regreso. Ataque al corazón, dijo. Leve, pero los doctores quieren tenerlo en observación unos días. Está estable, pero hizo una pausa. Tus padres fueron al hospital. Esa pausa me dijo todo. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Trataron de usarlo como una oportunidad para acercarse a ti. Le dijeron a Mark que esto era una llamada de atención sobre la importancia de la familia. Querían que él te convenciera de que regresaras, que perdonaras y olvidaras por su bien. Me senté en la cama de mi hotel en Roma, mirando por la ventana a una ciudad que había soñado visitar durante años, financiada por el dinero que finalmente había recuperado de ellos. La ironía era casi cómica. ¿Qué les dijo Mark? Pregunté. Les dijo que se fueran, literalmente. Desde su cama de hospital, les dijo que había tenido suficiente drama por una vida, y que si realmente se preocuparan por su salud, dejarían de usar cada situación como una oportunidad para manipular a otros. Volé de regreso 2 días después. Mark estaba en casa para cuando llegué, con órdenes estrictas de descanso y una dieta cardíaca. Se veía pálido, pero determinado. Nos sentamos en su porche trasero, él con un té de hierbas y yo con café. Me alegra que no hayas venido, corriendo por el ataque al corazón, dijo. Significa que realmente has aprendido a poner límites. Le conté sobre mi viaje, sobre cómo por primera vez en años había podido viajar sin preocuparme por emergencias familiares fabricadas o llamadas de pánico que requerían transferencias inmediatas de dinero. Había visitado museos sin revisar mi teléfono cada 5 minutos. Había cenado en restaurantes sin calcular mentalmente cuánto de mi presupuesto de fondo de emergencia familiar estaba gastando. ¿Sabes? Dijo Mark. Tu mamá vino a verme ayer. Levanté una ceja. ¿En serio? Sola, sin tu papá, sin mía, solo ella. Tomó un sorbo de su té. Se veía derrotada, más de lo que la he visto nunca. Me preparé para otra manipulación. ¿Qué quería? Al principio lo mismo de siempre, que era su hijo, que ella te había criado, que estaba herida. Pero luego, Mark se detuvo. Luego empezó a llorar. No el llanto dramático de antes. Era diferente, quieto, como si finalmente se estuviera dando cuenta de lo que había perdido. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que había criado a un buen hombre, trabajador, generoso, y que había elegido tratarlo como un banco personal en lugar de como un hijo. Le dije que el problema no era que tú fueras cruel o desagradecido. El problema era que ella había confundido amor con conveniencia. Mark me miró directamente. Le dije que si realmente quería recuperarte, tenía que empezar por entender que no te debía nada, que todo lo que habías hecho por ellos había sido por amor, no por obligación, y que habían tomado ese amor y lo habían usado hasta agotarlo. ¿Cómo reaccionó? Se fue, pero no como antes, enojada y haciendo escenas. Se fue callada, pensativa. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Parte de mí quería creer que mi mamá finalmente estaba entendiendo, pero había sido quemado demasiadas veces para ser optimista. Una semana después, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un email, sino una carta real, escrita a mano. La letra era de mi mamá, pero era diferente, menos apresurada, más cuidadosa. Oscar, empezaba. No espero que leas esto y ciertamente no espero que respondas, pero necesito escribirlo, aunque sea solo para mí misma. He pasado meses diciéndome que eres un hijo desagradecido, que después de todo lo que hicimos por ti, nos dabas la espalda por dinero. Pero después de hablar con Mark y después de ver cómo nuestra familia se ha desmoronado, me di cuenta de algo que debería haber visto hace mucho tiempo. Tú nunca nos debiste nada. Criarte, alimentarte, darte un hogar. Esas eran nuestras responsabilidades como padres, no favores que pudiéramos cobrarte después. Y cuando te convertiste en adulto y elegiste ayudarnos, debería haber sido tratado como el regalo que era, no como una expectativa. No estoy escribiendo para pedir perdón, porque sé que esas palabras se han vuelto vacías entre nosotros. Estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo que no fuiste tú quien destruyó esta familia. Fuimos nosotros. Yo fui yo. Mia perdió su trabajo y está viviendo con nosotros de nuevo. Tu papá y yo probablemente perderemos la casa, pero esos no son tus problemas para resolver, y no debían haberlo sido nunca. No sé si algún día podrás perdonarnos. No sé si querríamos que lo hicieras. Solo sé que criamos a un hombre, mejor de lo que merecíamos, y que cuando tuvimos la oportunidad de estar orgullosos de eso, elegimos tomarlo por garantizado. Espero que seas feliz. Espero que tengas la familia que mereces, ya sea que incluyamos a nosotros o no. No había firma, solo mamá, escrito en la esquina inferior.
Me quedé sentado con esa carta durante horas, no llorando, no enojado, solo procesando. Era la primera vez en años que alguien de mi familia inmediata había tomado responsabilidad real por sus acciones sin agregar condiciones o excusas. Llamé a Mark y le leí la carta por teléfono. Escuchó en silencio hasta el final. ¿Qué piensas?, pregunté. Pienso que suena como alguien que finalmente está viendo la situación claramente, dijo. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con eso? Era una buena pregunta. Durante meses había estado tan enfocado en protegerme de ellos que no había considerado qué haría si realmente cambiaran. ¿Era posible perdonar? ¿Era sabio? No tienes que decidir ahora, continuó Mark, y no tienes que decidir todo o nada. Puedes tomar el tiempo que necesites. 2 semanas después, escribí una respuesta. No una carta larga, solo unas pocas líneas. Mamá, recibí tu carta. Aprecio que hayas tomado responsabilidad sin pedir nada a cambio. Eso significa algo. No estoy listo para reconstruir una relación todavía, y no sé si alguna vez lo estaré, pero tu carta es un paso en la dirección correcta. Si realmente has cambiado, se mostrará en tiempo, no en palabras. Oscar, la envié y esperé. No una respuesta, sino para ver qué pasaría después. No hubo una respuesta inmediata, lo cual fue en realidad tranquilizador. En el pasado, cualquier comunicación de mi familia había sido seguida por una avalancha de llamadas, mensajes y drama. Esta vez hubo silencio. Un silencio que se sentía diferente, no tenso o manipulativo, sino respetuoso. Un mes después, Mark me contó que habían perdido la casa. No fue una sorpresa. Las señales habían estado ahí durante meses, pero esta vez no vinieron a mí buscando rescate. En su lugar, encontraron un apartamento pequeño que podían costear con los ingresos de mi papá. Mia había conseguido un nuevo trabajo, uno que pagaba menos pero era más estable. Se están adaptando, me dijo Mark. No es fácil, pero se están haciendo responsables de sus propias decisiones por primera vez en años. 6 meses después, recibí otra carta de mi mamá. Esta era aún más corta. Oscar, sé que dijiste que los cambios reales se mostrarían en tiempo, no en palabras. Solo quería que supieras que no hemos pedido dinero prestado a nadie de la familia en 6 meses. Estamos viviendo dentro de nuestros medios. Mia está pagando su parte del alquiler. Tu papá dejó de beber. Son cambios pequeños, pero son reales. No espero nada a cambio de contarte esto. Solo pensé que podrías querer saberlo. Mamá, esa carta me hizo sonreír por primera vez cuando se trataba de mi familia en más de un año. Otros 6 meses pasaron. Esta vez la carta vino de mi papá, cuya escritura reconocí apenas. Hijo, tu mamá no sabe que estoy escribiendo esto. Quería disculparme por mi parte en todo. Fui un cobarde. Dejé que tu mamá tomara la iniciativa en pedirte dinero, porque era más fácil que admitir que había fallado como proveedor. Cuando las cosas se pusieron difíciles, en lugar de trabajar más duro o encontrar soluciones, dejamos que te convirtieras en nuestra solución. Eso no estuvo bien. Eres mi hijo, no mi plan de respaldo financiero. Lo siento, papá. Para ese momento, había estado sin contacto con ellos durante casi 2 años. Mi vida había cambiado completamente. Había recibido una promoción en el trabajo, había empezado a tomar clases nocturnas para obtener una certificación que había estado posponiendo, había comenzado a salir con alguien que no conocía, nada sobre mi drama familiar, y me veía simplemente como Oscar, no como el hijo problemático o el banco familiar. Pero las cartas me habían estado afectando. No me hacían querer correr de vuelta a ellos, pero me hacían preguntarme si tal vez, en algún momento futuro, podría haber espacio para algún tipo de relación diferente. Una relación construida en respeto mutuo en lugar de necesidad financiera. Decidí hacer algo que no había hecho en 2 años. Le pregunté a Mark si podía arreglar una reunión, no en su casa esta vez, sino en territorio neutral, un café en el centro de la ciudad. ¿Estás seguro?, me preguntó Mark. No hay prisa. Pueden esperar el tiempo que necesites. Lo sé, dije, pero creo que estoy listo para al menos escuchar lo que tienen que decir. No prometiendo nada, solo escuchando. Mark arregló la reunión. Solo mis padres, no Mia. Ella había hecho su propia paz con la situación y estaba enfocada en reconstruir su propia vida. Tenía una nueva relación, un trabajo que le gustaba, y según Mark, había dejado de hablar sobre el drama familiar por completo. Me senté en el café 15 minutos antes de la hora acordada, observando la puerta y preparándome mentalmente. Cuando llegaron casi no los reconocí. Mi mamá se veía más pequeña, no físicamente, sino en su presencia. Mi papá caminaba diferente, menos seguro pero también menos defensivo. Se sentaron frente a mí sin el aire de derecho que había caracterizado todas nuestras interacciones previas. Mi mamá habló primero. Gracias por venir, dijo. Sé que no tenías que hacerlo. No, respondí. No tenía que hacerlo, pero las cartas significaron algo. Mi papá se inclinó hacia adelante. Queríamos que supieras que entendemos ahora por qué hiciste lo que hiciste. No estabas siendo cruel, estabas protegiendo tu propia cordura. Permanecimos en silencio por un momento. Luego mi mamá dijo algo que nunca esperé escuchar de ella. ¿Cómo estás? No financieramente, no profesionalmente, solo ¿cómo estás? Era una pregunta simple, pero fue la primera vez en años que alguien de mi familia había preguntado sobre mi bienestar sin tener un motivo ulterior. Les conté sobre mi trabajo, sobre las clases que estaba tomando, sobre la persona con la que estaba saliendo. Hablamos durante 1 hora y por primera vez en décadas se
sintió como una conversación normal entre adultos. Al final, mi papá me preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir algo? No como antes, sino algo nuevo. Tal vez, dije, pero tendría que ser completamente diferente. Sin emergencias financieras, sin favores, sin culpa. Solo una relación normal entre adultos que resultan ser familia. Entendemos, dijo mi mamá. Y si eso significa solo almorzar cada pocos meses, o llamadas ocasionales, o incluso nada más que tarjetas de cumpleaños, lo respetaremos. Empezamos pequeño, un mensaje de texto cada pocas semanas, una llamada telefónica ocasional que no involucraba crisis o dinero, almuerzo cada pocos meses en el mismo café neutral. No fue una reconciliación de película, no hubo lágrimas, no hubo abrazos dramáticos, no hubo música de fondo, fue lento, cuidadoso, construido en acciones en lugar de promesas. 2 años después de esa primera reunión en el café, mi relación con mis padres había evolucionado a algo que nunca habíamos tenido antes, una amistad adulta genuina. No eran los padres a los que acudía por consejo o apoyo emocional. Tenía otros recursos para eso, pero eran personas que conocía, que se preocupaban por mí a su manera, y con quienes podía pasar tiempo sin tensión o agenda oculta. Mía y yo eventualmente tuvimos nuestra propia conversación. Ella se disculpó por la campaña de redes sociales y por tratar de convertir a la familia en mi contra. No nos volvimos cercanos, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella había crecido mucho durante esos años de consecuencias, aprendiendo a mantenerse por sí misma y construir relaciones basadas en algo más que conveniencia. Mark, por supuesto, se convirtió en más que un tío para mí. Se convirtió en un mentor, un amigo y el tipo de figura paterna que nunca había tenido antes. Su ataque al corazón había sido un recordatorio de la mortalidad, pero también un catalizador para conversaciones honestas sobre lo que realmente importaba en la vida. En mi cumpleaños número 35, mis padres me enviaron una tarjeta, no efectivo, no cheque, solo una tarjeta con una nota escrita a mano. Feliz cumpleaños, hijo. Esperamos que tengas un año maravilloso, con amor, mamá y papá. Era simple, pero significaba todo. Significaba que finalmente habían aprendido que el amor no se medía en transacciones financieras. Significaba que habían aceptado que nuestro nuevo tipo de relación era diferente pero válido. Significaba que habían dejado de ver mi independencia como un rechazo y habían comenzado a verla como el éxito de crianza que debería haber sido siempre. Mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que corté contacto por primera vez. 3 años desde que comenzamos a reconstruir. Mi vida es completamente diferente ahora. Tengo límites saludables, relaciones que se basan en respeto mutuo, y una familia elegida que me apoya sin condiciones. Mi familia de origen está también en un lugar mejor, más pequeño, menos dramático, pero más honesto. Aprendieron a vivir dentro de sus medios, a resolver sus propios problemas y a valorar las relaciones por lo que son en lugar de por lo que pueden proporcionar. No fue fácil. Hubo momentos en que dudé de mis decisiones, momentos en que la culpa casi me hizo ceder, momentos en que me pregunté si estaba siendo demasiado duro, pero al final, establecer esos límites y mantenerlos fue lo mejor que hice por todos nosotros. A veces, amar a tu familia significa decir no, a veces significa alejarse, y a veces, si tienes suerte, significa encontrar el camino de vuelta a algo mejor de lo que tenían antes. La historia no terminó con una ruptura permanente, pero tampoco terminó con un regreso al status quo. Terminó con algo completamente nuevo. Una familia que finalmente había aprendido a tratarse como personas en lugar de como recursos, y un hijo que había aprendido que está bien exigir el respeto que merece. Esa noche cuando Mia apareció en mi puerta con su bolsa de lona, preguntándose dónde quedarse, y yo le dije que no sentí nada, no rabia, no lástima, solo la tranquilidad que viene de saber que finalmente había aprendido a poner mi propio bienestar primero, y fue la sensación más pacífica que había tenido en años.